Bueno, primero le vamos a dar la bienvenida y las gracias a nuestro socio Gerardo Luciano Flores Ibaldi eh, por, por esta disertación, que para nosotros es muy importante. Eh, mm, Siempre, todos los años, tratamos de que un socio nuestro que viva en el interior del país, bueno, de una charla, ¿no? Y en este caso era bastante interesante porque publicó un libro, entonces, sobre temas nuestros. Eh, bueno, voy a leer un pequeño resumen de, de Gerardo sobre su currículum, un pequeño currículum. ¿Sí? Él es físico, ¿sí? Trabaja en la cátedra de Física 1 y 2 en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Nacido en Tucumán en 1971, desde el año 2000 que se dedica a hacer genealogía como miembro del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán, institución en la que ha publicado varios trabajos, incluido los Urrea Lori, y pertenece también como miembro correspondiente a varias instituciones del país, publicando también la genealogía de la familia Ahumada de los Castro y de los Segura, entre otros. Y actualmente es un honor también porque se desempeña como secretario de la Federación Argentina de Genealogía. Es decir, Celia es la presidenta y Gerardo es el secretario de la federación. Entonces, es un honor para nosotros tenerlo en esta reunión, en la cual va a tratar eh, sobre un libro que publicó que se llama Fuentes Históricas y Genealógicas del Tucumán del siglo XIX, Catálogo de Informaciones Matrimoniales de Leales, extractos de los expedientes de 1826 a 1900. Así que bueno, Gerardo, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quería darles las gracias por darme esta oportunidad de presentar este libro y, bueno, de hablar un poquito también de Tucumán y de la genealogía acá en Tucumán. Voy a compartir ahora, a ver si puedo. Ahí está. Bueno, ¿están viendo ya? Ahí sí se empezó a ver. Bien. Este libro, que se llama, le puse ese nombre, ¿por qué? Porque la idea es que tengo varios trabajos sobre fuentes que voy a tratar de ir publicando de a poco. Por eso es que es el título, digamos, Fuentes Históricas y Genealógicas del siglo XIX. En particular voy a hablar de las informaciones matrimoniales del curato de Leales, ¿sí? Pero antes de eso, les quería contar cómo es mi provincia, ya que quizás no sepan qué es Leales y dónde está. Entonces, bueno, acá tienen un mapa de Tucumán que está puesto sobre una imagen satelital, donde pueden ver que hacia el oeste, que sería esta parte, tenemos todo un cordón montañoso, ¿sí? Fíjense que acá las montañas van de norte a sur, en línea norte a sur, en general son paralelas, y van formando estos valles, ¿sí? Que son valles alargados. Fíjense este valle que está acá, el Valle de Santa María, este es el Valle de Choromoro. Entonces, esta configuración que tiene la geografía de mi provincia hace que tenga un clima muy particular. Fíjense que acá ustedes tienen toda la llanura y de este lado, hasta llegar a Chile, que son unos 300 kilómetros, tenemos todo montañas. Entonces, de este lado, hacia el lado oeste, hacia el lado occidental, predomina el clima seco, mientras que de este otro lado predomina el clima húmedo. Fíjense que el aire húmedo que viene del Atlántico llega por esta zona y acá choca con las montañas y con el aire caliente en general que viene de los valles calchaquíes,
genera precipitaciones en toda esta zona. Y esta parte que está acá es una de las partes más húmedas del país, donde se puede registrar hasta 4.000 milímetros de precipitaciones anuales. ¿Mm? Bien, esto hace que la forma de mi provincia sea bastante particular. Fíjense, para este lado están todas las montañas, vemos todos los ríos que van bajando de las montañas. Y todos estos ríos confluyen en el río Salí, que llamamos nosotros Salí. Este río nace acá, en el sur de Salta, es límite con Salta, y después atraviesa la provincia como una columna vertebral. Todos estos otros ríos son ríos de montaña con caudal variable. Ahora, esto ha hecho que la gran parte de la población tucumana se asiente en la margen oeste del río, ya que en cada uno de estos ríos que vemos que van de este a oeste, que en realidad van de oeste a este, se va poblando en cada uno de estos ríos, porque imagínense que cuando en siglos anteriores, cuando se quería pasar de una banda a la otra de un río, en general no se lo podía hacer todo el año, había puestos, entonces se fueron poblando toda esta zona, siendo hoy en día una de las zonas más pobladas del país, ¿sí? Bien, pero fíjense que al lado oeste del río Salí, este que viene acá, toda esta zona, fíjense que tiene otro clima. Tiene otro clima, tiene otra orografía, y es una zona que siempre ha estado un poco más relegada y siempre ha sido un poco más pobre. Cuando se hace la división de los departamentos de Tucumán, acá tenemos una división de 1931 en este mapa, ¿sí? No es un mapa actual. Pueden ver cómo los departamentos de Tucumán más o menos van siguiendo sus divisiones en función a los ríos que hemos visto acá en la fotografía anterior. Entonces los ríos sirven como límites de los departamentos. Esto ha cambiado un poquito en los años 70, pero en general es más o menos lo mismo. Bien, entonces acá tenemos distribuida toda esta que tenemos, la zona este, es la zona pedemontana, es la que me refiero que es una zona más rica del país, desde el punto de vista agronómico. Y del otro lado, lindando con Santiago del Estero, tenemos acá el departamento de Leales. Gerardo, una consulta. ¿Cuánta población vive en Tucumán? Porque siempre decimos que es una provincia chica con mucha gente. Sí, 2 millones de personas aproximadamente con el último censo, si no me equivoco. Si no es 2 millones, un poquito menos. ¿Y Pero está distribuida? Zona casi toda. Ajá. ¿Sí? Bien, y la zona que está hacia el este es la zona más despoblada de la provincia, y el departamento de Leales, fíjense que limita con el río Salí hacia el oeste y hacia el sur. Y acá estaría lo que es el dique de Río Hondo, ¿sí? Acá estaría Termas del Río Hondo. Entonces, esto que está acá sería el departamento de Leales, no es un departamento como los demás, no tiene montañas, es completamente llano, más bien mucho más seco que el resto de la provincia, y eso ha hecho que sea una población que está bastante relegada. Desde el punto de vista histórico siempre estuvo relegada por el hecho de que no había caminos que pasaran por ahí, había un camino, el único camino que venía por este lado, digamos, para ir a Santiago del Estero, pero nunca ha sido un lugar muy importante dentro de la provincia. Sin embargo, la cantidad de información de Leales es mucha. Bueno, empecemos entonces a hablar un poquito, acá les muestro más o menos de qué es lo que he hecho yo. En los registros parroquiales de Leales hoy en día es esto, me parece que le he puesto otra foto, no. Hoy en día el departamento de Leales es el único que ha conservado su forma, los demás han cortado, se han subdividido. En un principio, Tucumán tenía 3 curatos, que a fines del siglo XVIII, en 1780 aproximadamente, un poco antes, se subdividen, y Leales en ese momento se llamaba Juárez, el departamento de los Juárez. ¿Por qué? Porque era toda esa zona de la merced que pertenecía a la familia Juárez de Lizoya. Por matrimonio, toda esta propiedad pasa a los Leal de Medina.
otra familia muy importante de la zona. Pero toda esta gente no residía en realidad en Leales, ¿sí? Esta gente residía en distintos lugares, pero en general en Leales no había una población muy grande, no había un pueblo muy grande. Y en 1780 se funda el Curato de los Juárez, mantiene ese nombre hasta ya después de la Revolución, ya el gobernador Heredia, ya bien entrado el siglo XIX, ya le pone como nombre Leales. Entonces, los registros parroquiales de Leales están microfilmados por en Family Search, los pueden ver, comienzan en 1780 y llegan hasta la actualidad. En un principio Tucumán era un solo obispado y en 1960 y algo se lo subdivide y se crea el obispado de Concepción. Entonces hoy en día el departamento de Leales pertenece al obispado de Concepción. Entonces todo el archivo parroquial de Leales en este momento está en el obispado de Concepción. Hace muchos años fui al obispado con Jorge Coromina y Juanita Conde, y bueno, logramos permiso para investigar en el obispado y nos dividimos un poco la tarea y yo me dediqué a Leales porque tengo, bueno, un abuelo nacido en Leales, una bisabuela que es de esa zona, entonces me interesaba particularmente por ese motivo, no hay otro motivo por el cual yo haya elegido esta zona o este curato para estudiar, más que eso, en un principio empecé a estudiar mi propia familia. Entonces, cuando logramos el permiso ese, que fue, calculo que en 2010 aproximadamente, empezamos a hacer todo lo que era un relevamiento de lo que no estuviera microfilmado por la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Entonces yo me dediqué ahí a trabajar con las informaciones matrimoniales de Leales. Los expedientes matrimoniales, ¿qué son? Bueno, empecemos ahí entonces a ver sobre el trabajo que hice. Antes de contraer un matrimonio, uno tiene que demostrar de alguna manera ante los testigos, ante el cura con que va a contraer matrimonio, primero que es soltero. Y segundo también que no tiene ningún impedimento que no permita contraer ese matrimonio. Entonces para eso se hace algo muy parecido a lo que hoy en día llamamos una información sumaria. Se llevan un par de testigos que digan que, bueno, lo conocen a los contrayentes, saben que son solteros, en el caso de que sean viudos, saben que la pareja anterior había muerto. Y, por otro lado, también es importante que no tengan un impedimento por consanguinidad o por afinidad. Entonces, Gerardo, sí. discúlpame, ¿no podés aumentar un poquitito la presentación, ¿no? En el tamaño. Ahí, un poquito más así, espectacular. Ok, entonces, ¿en qué consiste cada expediente? Se presenta la persona que quiere contraer matrimonio, le dice al cura con quién quiere contraer matrimonio y ahí declara si tiene o no un impedimento que conozcan. Puede ser que ocurra que no conozcan el impedimento, que sea un impedimento oculto, que esos serán los testigos los que lo dirán. Desde mi punto de vista, las informaciones matrimoniales son quizás el documento más importante para hacer genealogía. Porque una información matrimonial trae muchos datos más allá de quiénes son los que van a contraer matrimonio y en el caso de que haya un parentesco puede ser que se dilucide ese parentesco. Pero también nos puede contar de cómo vivían esas personas, nos pueden decir si ya tenían hijos o no tenían hijos, si convivían o no convivían. Entonces la información que podemos obtener puede ser mucho más rica. El caso no se da acá en Leales, pero he visto en otras partes que, por ejemplo, viene alguien que es de Portugal, entonces llama a otros paisanos suyos del mismo lugar que testifiquen que lo conocen, que es soltero de su tierra y que ha llegado acá siendo soltero. Entonces, estos expedientes para mí sería fundamental para el estudio de la genealogía, porque vienen a complementar las actas de matrimonio. Entonces, bueno, acá hay que aclarar una cosa. Las actas estas no son actas, son expedientes de información matrimonial.
El que se haga la información matrimonial y que se autorice a que se realice el matrimonio no implica que el matrimonio haya tenido lugar. Ajá. ¿Sí? O sea, esto no está certificando que el matrimonio ha ocurrido, que se han casado. ¿Sí? Acá todo lo que se hace es decir, se pueden casar. Entonces, para poder casarse, digamos, había que pasar dos etapas. Esta es una etapa y la otra etapa sería la de las proclamas. Durante 3 días festivos, o sea, 3 días de precepto, donde la gente tenía que ir a misa, se anunciaba en la parroquia, entre los anuncios parroquiales, que tal persona quería casar con tal. Si alguien conocía algún impedimento, que se presente al cura y se lo diga. Entonces, muchas veces se presentaban porque era un impedimento oculto, y el cura hacía o pedía la dispensa sin, digamos, levantar la perdiz, como diríamos ahora, hablando mal y pronto. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de impedimento, por consanguinidad o por afinidad. Por consanguinidad quiere decir que los cónyuges tienen un ancestro en común, y por afinidad significa que uno de los cónyuges ha tenido trato lícito o ilícito con algún pariente de su pretendiente. No sé si se entendió. Por ejemplo, si alguien se va a casar con una persona, si ha tenido relaciones con un pariente de esa persona, pasa a ser un impedimento por afinidad. Lícita, en el caso que, por ejemplo, si yo enviudo y me voy a casar con una prima de mi primera esposa, entonces voy a tener un impedimento de afinidad lícita, porque estaba casado. ¿Bien? Entonces, si yo no estaba casado y tuve relaciones con una prima de la persona con la que me quiero casar, también voy a tener un impedimento de afinidad. Entonces, veamos, dentro de los impedimentos, por acá tengo el correo. Dentro de los impedimentos, por ejemplo, acá tenemos uno donde se muestra cuál es el tronco en común. Este es uno de los pretendientes y este es el otro. O sea, del tronco en común salen 2 hermanos, cada uno de ellos tiene un hijo, entonces ahora estos 2 que se van a casar son primos hermanos. Entonces, ¿cómo se mide el parentesco? Acá sería la primera generación, entonces sería de primer grado, ¿sí? Sería el impedimento entre 2 hermanos, sería un impedimento de primer grado. Y acá pasamos al segundo grado. Entonces acá tendríamos un impedimento por consanguinidad en segundo grado, ¿sí? Acá les muestro otro. Por ejemplo, acá. Este es el ancestro común. Entonces, esto sería primer grado, acá sería segundo grado, tercer grado, y acá sería cuarto grado. Pero acá es alguien que está aquí que se va a casar con alguien que está en una generación anterior, o sea que está en el tercero. Entonces esto sería un impedimento de cuarto grado con relación o con atingencia con el tercer grado. ¿Se entendió más o menos? Sí, ¿y hasta cuánto sería más o menos el impedimento? ¿Cuántas generaciones? Bueno, en general eso varía, pero creo que es hasta la 7ª generación. Sin embargo, no he visto nunca que pase del 5º. ¿Sí? En general, al cuarto grado, veamos acá, este es uno de cuarto grado, ¿verdad? Veamos, 1, 2, 3, cuarto grado. Más allá, acá vemos que este es el que se quiere casar, este sería el padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. O sea, teniendo un tatarabuelo en común, ya sería un impedimento de cuarto grado. Entonces, he llegado a ver de quinto con cuarto, o sea, alguien que estaba una generación más abajo que esto, que se quería casar con uno que estaba una generación más arriba. Pero en general, los impedimentos de cuarto grado se dispensan con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno va a contraer matrimonio con alguien que tiene 2 impedimentos, por ejemplo, en este caso es una persona que tiene 2 impedimentos distintos, tiene que decir por qué se va a casar con esa persona y no con otra con la que no tenga ningún impedimento.
Entonces, para eso tiene que decir cuáles son las causas por las cuales pide esa dispensa. Entonces, esa es la parte que se pone interesante, porque ahí es donde ya sean los contrayentes o los testigos son los que van a decir, por ejemplo, acá vemos consignación en el cuarto, bueno, aquí no están las causales, pero por ejemplo pueden decir que son pobres, que los contrayentes ya conviven, que tienen prole, que quieren legitimar, ¿sí? Entonces todas esas son causales que piden, diciendo, bueno, o otras cosas, he visto también ponen que es una cosa que no hay que tomarlo literal porque se toman muchas frases armadas, por ejemplo, que si no casa conmigo va a quedar sin casar porque es fea y pobre. Ajá. O sea, y eso lo dice realmente el expediente. No creo que haya sido una persona fea realmente, pero es como una causa que se pone. Y otra cosa es que, como decía, el departamento de Leal es un departamento pequeño en cuanto a la cantidad de gente que vive. ¿Sí? Entonces, en Leales era muy común que haya mucha endogamia. Entonces, es muy común encontrar estos expedientes donde hay un parentesco entre la gente que vive en Leales. Con respecto a la gente que vive en Leales, que se puede extraer de acá, se puede ver que hay la gran parte de la gente es de origen indígena. ¿Por qué? Porque quizás no sepan esto, pero bueno, para la gente que es de Buenos Aires, de las provincias, capaz que les interese, durante las guerras calchaquíes, voy a subir un poco más, acá si les muestro para que vean el mapita. Durante las guerras calchaquíes teníamos, acá los ubico, acá está Tucumán, ¿sí? Acá tenemos una serie de sierras, Sierra de San Javier, Sierras Calchaquíes, en la Conquija, y acá tenemos ya el Valle de Santa María. Entonces, acá pueden ver que hay como una bajada, se conoce como la Cuesta del Portugués. Cuando fue el alzamiento calchaquí, a mediados del siglo XVII, y se los vence a los calchaquíes, a los indios Quilmes, que estaban por acá aproximadamente, estaría Quilmes, se los baja y la mitad de los indios Quilmes quedan en Leales, en un pueblo que se llama justamente Quilmes. Y la otra mitad de los indios se las lleva caminando hasta Buenos Aires y queda en lo que hoy en día se conoce como Quilmes, en Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, la mayoría de la gente que vive en Leales o que tiene origen de Leales, tiene ese origen, son calchaquíes, ¿sí? Por supuesto que después ha habido mucha inmigración, hay familias españolas instaladas ahí, pero incluso durante la gran inmigración de fines del 19 y principio del 20, no llegó mucha gente a Leales. Siempre fue un pueblo más bien relegado y encima en 1863 una creciente destruyó completamente el pueblo. Entonces yo acá he puesto en la portada del libro, lo que se ve es la capilla de Leales, que pueden ver que sacado de todos estos agregados de fines del 19, se puede ver que es una capilla perfectamente provinciana. No tiene ningún tipo de pretensiones, es digamos un lugar bastante humilde. Y esta iglesia, como les digo, no es la iglesia de original, sino que es una iglesia ya de segunda mitad del siglo XIX, como casi todas las construcciones que hay en la zona. Así que bueno, eso es más o menos. Gerardo, te hago una pregunta en cuanto a los expedientes matrimoniales. ¿Viste alguno rechazado? Es decir, porque vos hablas, se los dispensa, pero ¿se ve alguno rechazado en el sentido de que digan, se quieren casar y no se los deja casar por tal o cual motivo? No he encontrado, ¿sí? Acá, en este caso, no he encontrado, no se ha dado. Lo que Eh, sí es al revés, digamos que los obligan a que se casen. ajá. Eso sí, que estaban Claro. conviviendo, entonces Es los decir, obligan. van a buscar o justificar las formas en las cuales poder llegar al matrimonio, pero al revés no. Exacto.
Mirá Bueno, vos. y digamos ya como para ir terminando, les quería contar de la publicación en sí. Este trabajo, como les dije, lo hice aproximadamente 2010, 2011. Y el problema que tienen este tipo de trabajos que son muy largos y que no es una cosa que sea divertida de leer, ¿sí? Esto es como un diccionario. O sea, tiene un montón de datos, están puestos todos los datos que puedan ser útiles desde el punto de vista histórico o genealógico. Todos los datos que se pudieran sacar de la información están reflejados en este catálogo. Entonces, tenemos unos cuantos renglones nada más de cada información, pero donde he tratado de poner toda la información que pueda ser relevante. ¿Bien? Entonces, al ser un trabajo tan largo, es muy difícil publicarlo por una cuestión de costos. Entonces, en general, los genealogistas siempre estamos trabajando eh, a pulmón. Entonces, no podemos encontrar una forma de publicar todo esto con facilidad. Entonces yo ya hace un tiempo empecé a repartir entre la gente que conocía o que le hacía falta PDFs de este trabajo. Entonces llegó un momento en que digo, no, me gustaría publicarlo, hacer una publicación como corresponde, con todo armado. Entonces ahí es donde decidí hacer una publicación que se llama A Demanda. Ya les voy a explicar bien eso qué significa. Pero mi idea es la siguiente. Yo creo que hoy en día ya estamos avanzando hacia lo digital. Y como les decía, esto no es un libro que uno se va a sentar a leer una tarde que no tenga nada que hacer y va a leer el libro entero. No. Esto es para buscar el dato específico que yo necesito y para utilizarlo para una investigación. O sea que es algo muy específico, no solo específico en la disciplina, sino que también es muy específico en cuanto al lugar al que se refiere. Entonces, muy difícil publicarlo y venderlo. Claro. Entonces, yo lo que pensé es que lo mejor es hacer una publicación digital. ¿Por qué? Porque en la publicación digital uno puede buscar a Juan Pérez y van a aparecer todos los Juanes Pérez que estén en ese trabajo. Entonces, es mucho más cómodo buscar. Pero conozco y lo siento también, que el hecho de tener el libro, o sea, el romanticismo que tenemos nosotros con el libro papel, de tenerlo en la mano, de sentir el olor, de ese tipo de cosas, es también interesante. Entonces, por eso es que he decidido hacerlo en tapa dura, una linda, o sea, una muy linda edición. ¿Para qué? Para que la persona que quiera tener el papel y ponerlo en su biblioteca, bueno, lo pueda tener. Pero la idea es que ya en poco tiempo, no lo hice todavía, pero la idea es sacar también una publicación digital, de manera que se la pueda adquirir sin ningún tipo de costos de envío, nada de esas cosas que lo encarecen en realidad. Entonces la gente que quiera el libro en papel lo pueda tener, pero que también existe la posibilidad de conseguir el trabajo para una persona que necesita hacer la investigación específicamente sin tener que gastar las fortunas en un libro que al final quizás no saque más que una o dos páginas y el resto no lo utilice. ¿Me explico? Claro. Entonces, por eso me parece a mí que es muy bueno el hecho de que hagamos también publicaciones del tipo digital. ¿No? ¿Cuántos expedientes hay en el libro? 1300, ya te digo, 1350 más o menos, Ah, son 1326. un montón. Son. 1326. Bueno, ¿a qué se refiere con demanda? O sea, la idea justamente es que al ser algo que no va a ser un bestseller ni pretende serlo, entonces la idea es que la gente que necesite el libro, que lo quiera el libro así en papel, en físico, que me escriba, ya sea un mail o un mensaje de WhatsApp, y a través de la transferencia bancaria, yo después de eso, pido ahí que se imprima el libro, demora unos 20, 30 días en llegarme y de ahí lo envío. ¿Mm? O sea, esa sería la forma, es algo bastante casero, ¿ok? Mientras, hasta que saque la copia digital, que mi idea es hacer el libro en papel y al año siguiente sacarlo en digital, más o menos como hace el Instituto de Genealogía. Gerardo, ¿y la imprenta te hace de a un libro? Claro,
Mirá, Marcela, eso, ¿escuchaste? Porque Claro, nosotros estamos con el mismo inconveniente. no, es que para mí esto es la idea fundamental. Lo que pasa es que sí, te lo hacen de a uno, pero la parte legal es la misma que cualquier publicación. Sí, Javier, habla. Sí, Va, no sé, sí, pidió la palabra, Javier. Sí, adelante, Javier. ya dejo de Sí, compartir. sí, buenas tardes. Una pregunta y un comentario. La pregunta sería si tiene índices. Seguramente sí. Sí, sí, Bien. sí. Bueno, perfecto. Lo que debe llevar todo catálogo desde el punto de vista archivístico que lo acompaña son índices. Perfecto. Y el comentario que quería hacer, si bien está perfecto tu explicación de que un genealogista solamente busca a lo mejor un nombre, un dato, pero a veces lo que podemos tener es historiadores que hacen historia de la familia. Entonces esos historiadores que hacen historia de la familia no están buscando un dato, sino que están buscando todos los matrimonios que se han dado en una región, en una capilla, en un curato, y a lo mejor todos los de una familia o de varias familias que forman algún tipo de red. Entonces, ese se va a interesar por más que un asiento del catálogo. Se va a interesar capaz que por 20 o 30 páginas del libro. Entonces, tenemos que pensar, y esto es algo, no es una crítica, sino que es un comentario que yo siempre le hago, por ejemplo, a algunos de los genealogistas de acá de Córdoba, que dicen, no, yo investigo mi familia, escribo la genealogía de mi familia, no le importa a nadie salvo a mí. No, eso es un error que tenemos que desterrar. Aunque yo haga la genealogía de mi familia, a otros genealogistas y no genealogistas les puede servir, les puede interesar y les puede ser muy útil por muchas razones. Por la metodología, porque puede estar nombrado alguien que es su pariente, porque puede estar relacionado a un lugar que a él le interesa. Entonces, todo lo que los genealogistas y los investigadores escriban, produzcan y publiquen es importante y puede ser útil para todos o para muchos. Entonces, bueno, ese era mi comentario. No, sí, tenés toda la razón, Javier. Incluso yo lo había pensado algo parecido. Era que si yo hago mi familia de leales, por ejemplo, sería algo muy cortito y que me interesa quizás a un grupo más pequeño. Pero el hecho de hacer todo el material que está, eso permite ver una visión general del tema, que para los historiadores, como decís vos, es otra cosa. ¿Sí? Yo cuando decía eso de buscar el nombrecito era como para decir, bueno, genealogista que está viendo una familia Claro. tal, ¿sí? Pero sí, acá podés ver montones de cosas, cómo se relacionan las familias entre ellas, cuántos tienen impedimentos, cuántos no, o sea, en general, si hay endogamia, si no hay endogamia, ver el tipo de trabajo que tiene la gente, porque están aclarados los oficios, los trabajos, los distintos lugares, cómo van cambiando a lo largo de los años los nombres de los distintos lugares, van desapareciendo los nombres indígenas y apareciendo nombres más españolizados. No, hay un montón de cosas que se puede hacer. Por eso para mí el hecho de hacer fuentes documentales donde mostramos, en mi caso acá es todas las informaciones matrimoniales de un dado lugar, yo creo que es algo que va más allá de una simple genealogía, por eso es que le llamé fuentes históricas y genealógicas también. No sé si era más o menos lo que me estabas diciendo. Bien, no sé si me quieren preguntar algo. No, es espectacular el dato. Yo acá no he visto muchos expedientes matrimoniales. No sé si es porque son muy nuevas las iglesias o no. Hasta el día de hoy se hacen. Claro, nunca tuve este, nunca tuve esa visión sobre el expediente matrimonial, ¿no? De todo lo que estás comentando, que es muy interesante, ¿no? Sí, Verónica. Hola,
Buenas tal, tardes. Verónica? Lamento haber llegado tarde, pero la hora es diferente. Bueno, felicitaciones y gracias por la invitación. Yo les quería contar que hasta donde yo he investigado sobre los expedientes matrimoniales, normalmente la iglesia, aunque hubiese cierto grado de consanguinidad, la iglesia no los rechazaba porque esto tenía un costo económico. Por lo tanto, no se rechazaban estos matrimonios, sino que más bien los aceptaban, pero quedaba todo por escrito. Claro. Claro. Sí, eso era un poco lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Que le preguntaba a Gerardo si en esos 1.300 y algo de expedientes matrimoniales había visto alguno rechazado. Me dijo que nunca, que no vio no vio. Claro, Lo cual parece que normalmente se aceptaba hasta el 4.º grado de consanguinidad, pero si había un grado menor, igual, porque ahí se pagaba, pues. claro, por los costos que genera. Tenían penitencias que cumplir también. También. También les daban una penitencia según el grado de parentesco o según el caso. Por ejemplo, he visto varios casos de impedimentos en primer grado. Eso quiere decir que un señor enviuda y se casa con la hermana de su primera esposa. Entonces ahí sería un impedimento por afinidad en primer grado. Y bueno, o sea, les daban unas penitencias que podían ser desde barrer la iglesia, confesarse todos los domingos durante un año, o sea, variaba. Pero sí, también tenía que ver lo económico. Pasa que acá estamos viendo en pequeña escala lo que ocurría, digamos, con las casas reales europeas. Para poder casarse, hacer una alianza, necesitaban que el Papa dé la dispensa, porque en general eran parientes. Entonces también estaba el poder político de la iglesia en ese caso, de que al final y al cabo tenían ellos la decisión de quién se casaba y quién no. Entonces acá no ocurría exactamente eso porque no era así, pero lo que sí ocurrió acá en Tucumán y en Catamarca también he visto, de que muchas veces los parientes, los padres, no permitían que se case porque se estaban casando con alguien de una clase menor, entonces como que no era un matrimonio igual, eso sí he visto. Pero igual se terminaban casando. No necesariamente, porque acordate que el matrimonio lo hemos romantizado mucho, pero el matrimonio no es más que un contrato. Entonces, a mí no me importa con quién andes vos, siempre y cuando que mi herencia pase a tus hijos legítimos. Para eso te casás con mi hija. Ajá. O sea, los hijos de mi hija van a heredar. No me importa cuántos tengas vos por ahí, ¿sí? Entonces, sí es una cuestión también así, también tiene que ver con eso. Porque acuérdate que los hijos heredaban de manera distinta hasta no hace mucho tiempo acá en Argentina. Claro. Sí, sí. Y lo que también es interesante en las informaciones matrimoniales, que en muchos casos aparece, por ejemplo, un impedimento en donde sale el padre natural de alguien. O sea, porque capaz que son primos, pero están anotados como hijos naturales. Entonces ahí vos podés descubrir quién es el padre natural de una persona, cosa que es muy difícil de encontrar muchas veces. Cuando tenemos un hijo natural, nosotros no sabemos si, bueno, ojalá se case con una pariente del lado del padre para que pueda saber quién es el padre. Oh, excelente. Rodolfo levantó la mano. Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te Hola. quiero hacer una preguntita. Recién dijiste que parte de los indios quilmes, de los valles calchaquís, se quedaron a vivir en la región de Leales. Y que ese pueblo o región se llama también Quilmes. Sí. En Tucumán hay 2 Quilmes, entonces. En Tucumán hay uno, el otro está en Buenos Aires. Claro, acá cerquita. No, pero tenemos las ruinas del pueblo de Quilmes. Sí, sí. Maicha, sí, pero ahí no vive nadie. No. Ruinas del pueblo. A 10 kilómetros, unos kilómetros hay una población. Sí, a Maicha. Claro, pero no es la población indígena. El pueblo ese que estaba ahí, la gente que vivía ahí, las bajaron y las llevaron al llano,
porque al Exacto. desnaturalizarlo ya no se podían orientar tan bien, no conocían el terreno, era gente que estaba acostumbrada a vivir en un desierto, en la alta montaña, y lo llevan a un lugar, una selva, en mitad del llano. Se pierde. Muy claro. Claro. Había entendido que en Tucumán había 2 pueblos o poblaciones llamadas Quilmes. No, Una es un pueblo y el otro es un yacimiento arqueológico. está bien. Perfecto. Listo. Claro. ¿Qué Y- más? Se me perdió. Esa era mi duda. Había entendido que había solamente un pueblo de Quilmes y había entendido que en Leales había otro. Sí, debe No, haber no, algún descendiente. pero en Leales hablaste de otros pueblos, o de otro A ver, pueblo indígena. el yacimiento arqueológico se Sí. llama Quilmes, Sí. pero de ahí en este momento no es una población, no es un yacimiento Son arqueológico. restos, son restos. Sí, pero A vos esa hablaste de un pueblo, pero vos, gente del pueblo la bajan y la mitad queda en Leales, en un lugar que se sigue llamando Quilmes, también es un pueblo. pero vos dijiste que había originales, pueblos originarios ahí en Leales de... eh, Que son los eh, Quilmes. que son los Quilmes, no es que había un pueblo originario de la zona que se mezcló con los Quilmes. No, no lo dije, pero sí se había, pero no eran Quilmes, eran ya tonocotés, eran otro tipo de indios que Ah, tenían otro tipo de cultura, que eran cazadores Perfecto, perfecto. recolectores, era diferente, no conocían la agricultura, vivían en bandas, tribus, nada que ver con los calchaquíes, que tenían toda una infraestructura ya social. claro. Perfecto. Bárbaro, Pero muchas gracias. si hay en Leales, hay un pueblo Quilmes, y también la otra mitad de la gente la llevaron a Buenos Aires, entonces hay 2 ciudades, un pueblo y una ciudad Quilmes, y después tenés un tercer lugar que es el yacimiento arqueológico de Quilmes. Esa era mi pregunta. Bárbaro, muchísimas gracias. Ten- Bueno, creo que a Rodolfo ese punto es uno de los puntos claves porque vive ahí en esa zona, más o menos. Entonces, creo que en Buenos Aires, no en Tucumán. De hecho, la reunión de la Federación de Entidades de la Provincia de Buenos Aires fue en Quilmes, ¿no? La vez pasada. En Quilmes, con vista al río. Con vista al río, hará un mes, ¿no? Más o menos ya. El 1 de julio. 1 de julio, sí. Tuvimos una... Así que bueno, la verdad que excelente, Gerardo, tu presentación, el trabajo que hiciste. Yo comparto un poco, es decir, comparto lo que dice Javier de la importancia del libro, pero por ahí hay muchos genealogistas que van a buscar ese puntito adentro del libro y por ahí no es rentable como otro tipo de libros. Por eso que me llamó la atención el tema de poder que puedas hablar con una editorial que te imprima un libro, ¿sí? Para esa persona, con lo cual nosotros, por ejemplo, acá en Provincia de Buenos Aires, que estamos haciendo, bajaron las tiradas a 10, ¿no, Marcela? Que pudimos hacer menos de 10, no nos hacían. No, bueno, pero el problema de esto es que está en dólares. Está en dólares, claro. Pero bueno, Marcela, ¿cuánto era lo que estás muteada? Pero La primer tirada, menos de 100 no se podían. y Y ahora, ahora 10. 10, bajaron a 10. 10. Claro, Yo no sé yo no recuerdo bien si se puede hacer ya después individual, individual. pero tendría que averiguar nuevamente. Lo que pasa que es lo que hablábamos hace un rato, que los valores se van modificando, bueno, hay un montón de componentes que lleva eso. Y bueno, ya que estoy con el micrófono abierto, te felicito, Gerardo, me encanta, y es como adhiero a lo que dice Javier, que es fundamental el tema de fuentes también. Claro. Es importantísimo tener trabajos sobre fuentes. Así que, bueno,
Gracias, de mi parte, gracias. Y sí, lo de las publicaciones, bueno, después lo vamos viendo. Tengo otras posibilidades, ¿no? Como para publicar. Iremos viendo en el camino. Rodolfo. Molesto de nuevo. Lo que te quería comentar era esto. Hay un caso de familias había un caso de una familia de acá cerquita, en lo que es Berazategui, que eran los Pereiraola, que se casó un Pereiraola con una Iraola Pereira. Eran primos hermanos dobles y tuvieron 12 hijos, de los cuales vivieron 6. Así que... Flor de dispensa esa. Un caso. Y había mucha consanguinidad entre las familias de estancieros, justamente un poco para conservar las propiedades. Y era muy común. No en Leales, porque Leales, como dije, era una población bastante pobre, pero en Catamarca sí he visto en las informaciones matrimoniales que lo que ponían diciendo que porque se querían casar con una pariente, y decían porque no hay otra, digamos, en todo el lugar donde yo vivo, estoy emparentado con todas las familias de esta zona. Claro. Entonces, con cualquiera que me quiera casar, estaré emparentado. Mira vos. Así es. Bueno, bárbaro. Excelente presentación, la verdad. Chela, ahí levantó la mano. Sí. Está muteada. Sí, está silenciada, Chela. Pon el micrófono, Chela. No, yo les quería comentar que haciendo una investigación de una familia, me encontré en España que no le daban permiso para casarse ni a él ni a ella porque eran primos hermanos y aparte tenían un hijo. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y se fueron a Roma y se casaron en Roma. Entonces, el cura pone en el libro que deja constancia de ese matrimonio por las dudas, por si el día de mañana alguien lo necesita. Como antecedente. Como antecedente, pero se casaron igual. Y tengo familiares que se han casado entre primos hermanos, igual, no tan lejos de estas épocas, ¿eh? Y han tenido hijos, bueno, así claro. Algunos salieron. Bueno, pero bien eso como antecedente. Como antecedente. Si no hay un defecto en la familia, no va a salir alguien defectuoso. Exacto. O sea, es muy probable. O sea, lo que pasa es que se potencializa lo que es menos probable. Tengo una gata que me está queriendo subir por la escalera. Ahí está. Ahí está Cristina también, la veo. Preadolescente. Lo que puede ser es que si ya hay una predisposición, o sea, algo que sea un gen recesivo, y uno se casa con una persona que también tiene ese gen recesivo, eso puede aparecer. Pero si no está el gen recesivo, no va a aparecer. Claro. ¿Sí? Sí, pero siempre hay alguno que tiene algún problema. Claro. Sí, siempre. Sí, sí. O sea, por eso lo mejor es siempre, digamos, que haya un poco de movimiento social. ¿Y sí? Claro. Bueno, la verdad que fue excelente la presentación, el trabajo que hiciste. Como dice Javier, el tema de que siempre hay que celebrar el tema de las fuentes. Es un trabajo que es, por ahí no es muy común porque mucha gente hace su genealogía, pero hacer una publicación de fuentes no es una actividad muy... que encontramos mucha gente que lo haga. Así que, bueno, felicitaciones por eso, ¿no? Por el trabajo y todo lo que estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Sí, es excelente, Gerardo. La verdad que es un trabajo admirable. Me gustó mucho el libro. Gracias, Cristina. Cualquier error que le encuentren me pueden decir porque me permiten ir corrigiendo la próxima edición que saque.
Ok. Espero que no, y estoy segura que no voy a encontrar nada equivocado. El que no pudo ingresar, comentaba hoy, desde el momento de la presentación, esto más o menos en unos días se sube al canal de YouTube de la página de Genproba, del Instituto de Genealogía de acá de Provincia de Buenos Aires, y van a poder escuchar desde las primeras palabras que dijo Gerardo, ¿no? Para el que no pudo Mucho presenciarlo contexto. desde un principio. Así que bueno, muchas gracias por estar, por la presentación. Gracias, Verónica, que se conectó desde Chile. No pensemos, no me di cuenta del tema del horario, de cuando te lo mandé tendríamos que haber puesto hora de Argentina, porque siempre nos pasa en eso. Dice Argentina. Ah, dice 19 horas Argentina. Dice 19 Sí. horas Argentina. Sí. Sí. Siempre pensando en ellos lo hacemos. Sí, Verónica, que se conecta 2x3 con nosotros. Bueno, agradecidos por el trabajo, por la presentación. Gracias, Gerardo. Gracias también por ser secretario de la Federación Argentina de Genealogía, que también es un trabajo muy importante que están haciendo. No, muchísimas gracias a ustedes por la atención y espero que les haya servido. Ahí levantó la mano Guillermo, de San Juan. Hola. Hola, Guillermo. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Todo bien, acá andamos. Bien, gusto de verlos y escucharlos. Perdón que me haya tenido que conectar tarde. Quiero felicitar a Gerardo y felicitarlos a los amigos bonaerenses por haber organizado esto y agradecerles por compartirlo con nosotros. Un fuerte abrazo. A vos, gracias. Bueno, te esperamos. Te esperamos pronto, ¿no? Ya vamos a hablar después, bueno, Guillermo. Sí, ¿no? De hecho, hoy tuvimos reunión de comisión directiva hablando de tu presentación, de Guillermo. Bueno, muchas gracias espero que hayan a hablado todos. bien, que no me hayan sacado el cuerpo. Bueno, intentamos que no pase. Bueno, gracias a todos por haber estado presente, de todos los lugares que se han conectado. Y bueno, esperamos poderlos ver el mes próximo, que lo más seguro es que esté Guillermo hablando sobre un tema que nos interesó puntualmente, que ya se lo vamos a comentar. Que va a ser mixto, porque Guillermo viene acá a La Plata por un congreso que tiene en la universidad, entonces lo vamos a aprovechar para que dé una charla mixta, presencial y virtual, también acá para el próximo, para septiembre, ¿no? Después vamos a pasar bien el tema de las fechas. La fecha, la hora y el tema, sí. Y el tema. Okay. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos. Gracias. Esperamos encontrarnos el mes que viene. Nos vemos. Gracias por invitarnos. Muy bien. No, gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí va quedando Guillermo. Guillermo, ¿estás todavía?